el micrófono a usted. Buenos días, amigos, por estar nuevamente con nosotros en Encuentro con la Ciencia. José, va a ver si es que está grabando la cámara de Encuentro con la Ciencia de hoy día, domingo, un domingo especial, que vamos a hablar sobre la biología. Hay gente que piensa que la biología es una cuestión netamente de los biólogos expertos, circunscritos a él. Sin embargo, la biología es una disciplina que tiene que ver con muchos campos. Por ejemplo, tenemos el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en el que se realizan trabajos de diversa índole, industrial, minero, ambiental, etc., en el que tiene que ver la radiación. Y esta radiación tiene efectos biológicos. No solamente tiene efectos biológicos, sino que la radiación ha servido en la historia de la ciencia para descubrir lo básico de la biología molecular. La física Rosalind Franklin fue la que tuvo la primera placa de rayos X, que serviría más tarde para establecer la característica del ADN, la famosa doble hélice. Y también fueron los físicos que participaron con biólogos en el descubrimiento de la estructura del ADN, que es la base de la biología actual. Los físicos nucleares, muy interesados en los fenómenos del núcleo, en la radiación, terminan también preocupándose por la biología, porque Marie Curie descubrió que la radiación fue la causante de su enfermedad, de la enfermedad que la dejó sin vida. Murió de leucemia. Antes no se sabía que la radiación tenía efectos biológicos. Con Marie Curie, muy intensamente dedicada a la utilización de la radiación, pagó las consecuencias de esa ignorancia. Hoy en día, la radiación es estudiada con mucho detalle y precisamente estamos hoy día con el ingeniero Carlos Barreda, que es presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear, quien nos va a contar brevemente qué cosa hace el IPEN en los campos que tiene que ver con la biología. Ingeniero. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, Radio San Borja, líder en peruanidad, y también a Modesto Montoya y al equipo. Efectivamente es muy importante el conocer las dosis, en este caso de irradiación, como nos estaba manifestando, y en el caso de la energía nuclear como uso pacífico a nivel internacional tiene más de 60 años en este campo. Y es fascinante porque es un campo que, como se decía, abarca muchas disciplinas. En el caso de Perú ha sido beneficiado de un caso que no es tan reciente, pero que sí recordamos, por ejemplo, el incendio en Mesa Redonda. Fue una tragedia, pero gracias a esta tecnología, el Organismo Internacional de Energía Atómica pudo apoyar al país dotando de un mayor equipamiento y se pudieron emplear técnicas que se tenía para usar la piel de chancho fresca. Entonces, en función a la dosis de irradiación, perfectamente se puede lograr resultados positivos, no solamente en salud, porque el Instituto de Quemados del Hospital del Niño tienen este beneficio, se ha seguido investigando y entonces se ha llegado a niveles muy útiles para la salud en temas prácticos. En el campo de lo que es semillas, del mismo modo, Perú se ha beneficiado a través de la Universidad Agraria La Molina, en cooperación con el IPEN, ha podido hacer mutaciones genéticas en semillas, justamente por esta capacidad de la radiación que les genera resistencia a plagas, resistencias a periodos de sequía, a terrenos salinos, y tiene una faceta de inclusión social, porque todas estas mejoras, este mayor rendimiento por hectárea que se ha obtenido,
se reparte en poblaciones, digamos, de menores ingresos, y justamente con estos beneficios que trae en la parte de granos, de biología, de sanidad, se logra mejorar sus niveles competitivos, mejorar la calidad. Y también tenemos experiencias con la Universidad Cayetano Heredia en lo que es salud. Lastimosamente la región todavía mantiene diferentes enfermedades endémicas, y justamente con radiación se ha podido desarrollar técnicas tanto en el campo de la fasciolasis, que digamos se mantiene todavía en Bolivia, en Perú, norte de Argentina, y se viene estudiando cosas que ya han sido erradicadas en otros países más avanzados. En el caso nuestro todavía se mantiene. En el caso de alpacas también se tiene un desarrollo importante. Nuestra población saben que es pobre y por tener mayor producción hizo cruces de alpacas o de vicuñas con otras especies como guanacos, llamas, degradando esta genética. Entonces, con estas aplicaciones nucleares y radiactivas se ha podido desarrollar todo un banco, a la especie de un pedigrí, como se hace así en los canes, y asegurar la calidad de estas especies, beneficiando pues que no se extingan en el tiempo, y también llevando a niveles que en otros países pues están mucho mejor. En el campo reciente hemos tenido un convenio exitoso con eSalud, por el cual se está haciendo un ciclotrón, es el nombre, como una especie de fábrica de radiofármacos que está a 4 minutos del aeropuerto, va a abastecer a nivel de Lima y a nivel de todo el país, y con unos positrones que van a permitir captar imágenes, se va a poder ver el desarrollo de estas células por usar flúor 18, la glucosa. Todas las células se alimentan de este flúor 18, y al tener un indicador se va a poder captar. Y no solamente es de uso en el campo oncológico, cardiológico, neurológico, sino también en biología. Y en el convenio que hemos hecho con eSalud hemos reservado un uso específico para investigación en biología. Bueno, como ven amigos, como escuchan, entonces la energía nuclear, la radiación nuclear, tiene aplicaciones en biología, en aplicaciones de diversos campos, diversos rubros, disciplinas. Estamos también con Berta García, que es bióloga y de la Universidad Ricardo Palma, trabaja en el INEM, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Ella ha hecho una maestría en física médica, precisamente en convenio, una maestría que se da en convenio del IPEN, con una universidad de ingeniería. Estimada Berta, amiga, también de la física, ¿no? ¿Cómo tú descubriste la física a partir de la biología? Ahora eres física, en cierta manera, siendo bióloga. Bueno, aplico a la física y a la biología, porque mi trabajo es justamente hacer los cálculos de radiaciones, que está hablando el presidente del IPEN, pero para beneficio de la humanidad, en este caso el tratamiento del cáncer, ¿no? Entonces nosotros los físicos médicos somos los encargados de hacer los cálculos precisos para dar una dosis letal al tumor y una dosis subletal al tejido sano. Aparte hay otros físicos médicos que se dedican al control de calidad de los equipos de rayos X, hacer control de calidad en medicina nuclear, que la dosis que se le da a los pacientes sea la dosis precisa, no una dosis adicional ni una dosis menos, ¿no? Un accidente en lo que es ámbito de radiaciones está considerado por exceso o por deceso de radiación, ¿no? Hace poco nosotros con el doctor Lachos fuimos a la reunión de NASCAR, que es la reunión de protección radiológica de las Naciones Unidas, y estuvimos hablando lo que es Fukushima, que es un tema que hace poco se ha estado hablando aquí en el Perú, sobre los temores que habían de tener animales con efectos colaterales por las radiaciones, ¿no? En ese entonces, en NASCAR, que fue en Viena en marzo, se determinó que las radiaciones que emitieron después del accidente de Fukushima eran tan bajas que la probabilidad de que haya mutaciones, alteraciones o contaminación ambiental estaba muy por debajo incluso de los límites de dosis ambientales que se dan. Y se concluyó en esa reunión de que el manejo que se dio en las radiaciones
en Fukushima fueron dentro de las normas adecuadas, ¿no?, de la protección radiológica. Volviendo al tema de las radiaciones a la medicina, es muy importante, ¿no?, el hecho de aplicar o globalizar las carreras, tanto como la física y biología. No son carreras que están separadas, sino que están unidas, y como en el caso de la física médica, ¿no?, que se ha fusionado, en mi caso, la biología con la física, y yo aplico los conocimientos de biología para fines físicos, ¿no? Y mi función en neoplásica, Instituto Nacional de Enfermedad Neoplásica, es de hacer los cálculos precisos para el control tumoral prescrito por el médico y ver los efectos colaterales en el paciente, ¿no? Si bien se quiere curar al paciente de cáncer, también se necesita, ¿no?, que el paciente tenga una buena calidad de vida. Tal es así que los efectos colaterales por la radiación sean mucho menores que la radiación que le puede causar, ¿no?, que causa, ¿no?, el tratamiento del cáncer. Bueno, como ustedes escuchan, amigos, la biología y la física están más unidos de lo que la mayoría de la gente cree. Hay veces algunos que no conocen critican a los biólogos de hablar de física y a los físicos de hablar de biología, pero en realidad recordemos que la física es una ciencia básica. ¿Qué significa ciencia básica? Es la ciencia que explica muchos aspectos del comportamiento de la naturaleza. Ya estamos con la bióloga Soledad Osorio Alba, que es directora del Laboratorio de Control Ambiental de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. El control del ambiente respecto al daño que puede generar los contaminantes en el ser humano. ¿Cuál es el resultado de los estudios del ambiente limeño? ¿Cómo vamos, doctora? ¿Qué está pasando? Uno tiene mucho temor por lo que respira, por lo que eventualmente puede tener en el agua, etcétera. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista biológico? Muy buenos días. Nosotros tenemos la misión, los biólogos que trabajamos en el campo de la salud ambiental, de evaluar los diferentes contaminantes, que son estos biológicos, físico-químicos, y su repercusión en la salud de la población expuesta. Entonces lo que realizamos es mediciones de ver estos contaminantes, llámese el medio acuático, ¿no?, donde vamos a nosotros evaluar los contaminantes, ya que estas aguas probablemente más adelante le pueden dar el uso para consumo humano. Entonces debemos evaluar los contaminantes que están presentes, físico-químicos y biológicos. Es así que nosotros realizamos estas mediciones, y con estos resultados se puede ya emitir una opinión de que si está apto o no apto para el consumo humano. Tenemos también contaminantes en el aire, como acaba de referir, donde también se realizan mediciones, ¿no?, de los principales gases tóxicos, componentes orgánicos también tóxicos, y metales, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro país es eminentemente, ¿no?, en grandes zonas de producción minera que también están afectando al ambiente, y estos contaminantes son medidos y de ver en qué concentraciones se encuentran en el ambiente y su repercusión en la salud. También analizamos los contaminantes en el suelo, ya que estos más adelante serán utilizados para cultivos, ¿no?, de diferentes alimentos, y también es importante de conocer en estos residuos contaminantes, que, como decía, biológicos, no solamente biológicos, sino también físico-químicos. Y otro componente que también realizamos de gran interés es en los alimentos. Debemos de evaluar con un enfoque de inocuidad qué contaminantes biológicos están presentes, ¿no?, desde los virus, parásitos, microorganismos que tienen efectos nocivos para la salud, son patógenos, ¿no?, causan enfermedades, y igualmente también de evaluar los diferentes contaminantes químicos que van a tener un efecto nocivo en la salud, algunos de efecto agudo, inmediato, y otros a largo plazo, ¿no?, con enfermedades crónicas más adelante. Entonces, más o menos ese tipo de contaminantes que evalúa el biólogo que trabaja en el campo de la salud. Muchas gracias, doctora Osorio. Pero, digamos, ¿podemos estar tranquilos en el ambiente limeño o hay mucho por qué preocuparse?
bueno, lo que hemos visto es sí un impacto positivo, ya que, por ejemplo, anteriormente la gasolina tenía un aditivo, que era el plomo. Entonces, actualmente pues, ya esto ha sido suprimido de la gasolina que utilizamos en nuestro país. Hemos visto que las concentraciones de plomo han ido disminuyendo y actualmente se encuentran por debajo las cifras de plomo en la atmósfera, ¿no? Por lo menos en nuestro parque automotor. Pero sin embargo, también hay que seguir evaluando la calidad del aire para ver que los contaminantes no sobrepasen los límites establecidos. Amigos, ustedes pueden llamar al 225-3344, 225-3344 o 224-2363. Ingeniero Barreda, y en lo que respecta a la contaminación radioactiva en Lima, ¿ustedes también hacen control en torno a Hualangal? Sí, efectivamente este monitoreaje en tierra, agua y aire se hace desde los 60 y con motivo de lo de Fukushima igual se ha realizado estas mediciones, están muy por debajo de los niveles máximos permisibles. Y también quería mencionar, si me permites, vinculado a esto que exponía la bióloga, 3 ejemplos muy importantes en estas aplicaciones de radiación, salud, biología. El primero es en cuanto a que usamos de alguna manera con frecuencia, por ejemplo, para tomar infusiones de manzanilla, de hierba luisa, té, lo que fuere. ¿Cómo sabemos que no nos van a transmitir algún tipo de contagio o enfermedad? Y es que han sido irradiados. Quizás no lo sabemos, pero está libre de gérmenes, de patógenos, de hongos, mohos, cualquier tipo de estos problemas. Y también se vincula a la parte de exportación, agroexportación. ¿Cómo sabemos que los espárragos que exportamos pues, no tienen larvas, ¿no? Actualmente se hace por métodos de fumigación en destino, pero perfectamente a nivel internacional, y la normativa lo va a hacer así, es que con irradiación se logran beneficios muy potentes. De un lado, no se va a lograr merma en el producto, se llega a temperaturas de 18-20 grados por fumigación, cuando lo ideal es 2 grados. De otro lado, se va a prolongar la vida útil, y ello va a contribuir a que seamos más competitivos. Bueno, muchas gracias. Tenemos una llamada del público. Por favor, nombre y lugar donde llama. Doctor Montoya, buenos días. De San Borja llamo. Quería saber si, en cuanto a la doctora ha hablado del plomo en la gasolina, pero el azufre, tenía entendido que aquí en Perú tiene muy altos niveles en la gasolina. ¿Eso es correcto? Gracias. Doctora. Sí. Le comentaba que hacíamos nosotros mediciones también de estos contaminantes, ¿no? Justamente se ha encontrado bueno, la presencia de azufre en la calidad de la gasolina. Entonces eso tendría que eliminarse o disminuirse en las concentraciones para disminuir estas concentraciones, ¿no? Entonces las mediciones realmente son forma constante, entonces nosotros podemos ver, y también tiene mucho que ver con las épocas de... sabemos que nuestro clima favorece todas estas condiciones, no tenemos vientos que puedan llevar y dispersar estos contaminantes, entonces, y con la neblina perenne que tenemos, eso hace que los contaminantes que emite, ¿no? El parque automotor, el parque industrial, las fuentes fijas y móviles, van a hacer que estos contaminantes permanezcan por más tiempo de lo debido, ¿no? Pero bueno, estamos en esas evaluaciones y ya las autoridades competentes deberán de actuar sobre estas concentraciones que sobrepasan los límites que se han recomendado y establecido. Muchas gracias a las biólogas Berta García y a Soledad Osorio, quienes nos han explicado cómo la biología, la física, la química, en este caso también, están siendo estudiadas adecuadamente. ¿Tenemos otra llamada? A ver, nombre y lugar donde llama, por favor. Mi nombre es, yo me llamo María, llamo de San Miguel, doctor. Le felicito por su programa tan ilustrativo para la población. Gracias. En un momento, doctor Montoya, escuché que usted decía que afecta sacarse esto de los rayos X cuando no están protegidas las paredes donde emiten estos rayos, y que es necesario ponerse
mandil debe ser de color plomo. Porque esto no se difunde, no se ejecuta, no se procede a los hechos, porque son, por ejemplo, tengo familiares que tienen unas enfermedades que constantemente tienen que sacarse rayos X y el mandil es blanco, prefiero uno llevárselo. Por un lado eso, otro es importante, tengo hijos que están preocupados por respecto al impacto ambiental. Dígame usted, doctor, que es una persona, un profesional tan ilustrado, ¿dónde se puede, son profesionales ya? También yo estoy muy interesada respecto a esto, ¿dónde se puede estudiar este tema de impacto ambiental, que es tan importante para nuestro medio ambiente? Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, en la parte nuclear radiactiva vamos a tratarla en el tercer bloque con el ingeniero Barreda, pero la pregunta concreta, ¿dónde uno estudia carreras que tienen que ver con el impacto ambiental, doctora Osorio? Sabemos, bueno, que tenemos carreras afines, ¿no? Como lo que es la ingeniería ambiental, ¿no? Que, vemos varias facultades, que son los profesionales que están realizando estos avances y estudios sobre el tema del impacto de los contaminantes en el ambiente. Y otra de las carreras también es la ingeniería de higiene y seguridad industrial, que tiene que ver mucho ya con el aspecto eminentemente ocupacional, o sea, es adquirir enfermedades, ¿no? O accidentes por el tipo de labor de trabajo que se realiza. Entonces también son carreras que tienen que ver, ¿no? Y bueno, me parece que es la Universidad Nacional de Ingeniería, una de las pocas universidades de nuestro país que forma ingenieros y higienistas en seguridad industrial. Muchas gracias. Volvemos entonces en unos instantes para seguir con el tema de la biología y divas. Ahora vamos a tratar otros temas que se ocupa también la biología. Por ejemplo, tenemos el caso de los peritos forenses. Estamos ahora con el biólogo Andrés Ricardo Xavieri, que se encarga de estos temas. ¿Cómo la biología tiene que ver con las ciencias forenses? Explícanos. Muy buenos días. Sí, en realidad, en términos sencillos, para que la biología está presente en los estudios forenses, basado que en realidad cualquier hecho delictivo no está relacionado con seres humanos o animales. Y las evidencias que encontramos en una escena de crimen normalmente están ligadas a fluidos biológicos. Los fluidos biológicos conocemos que puede ser sangre, semen, orina, ¿no? Y otros más. El ADN ahí es vital. Y obviamente. Acabo de escuchar en la televisión que en Alemania hay como 38.000 casos que han sido resueltos con estudios biológicos del ADN. Así es. El Perú ingresó a una nueva etapa del conocimiento forense, más que todo por el apoyo que tuvimos en el momento, por el comando institucional. En el caso de la policía, el laboratorio de criminalística hizo una reestructuración importante en el equipamiento y llegamos a adquirir equipos sofisticados de tecnología de punta, tanto en el área de biología como en el área de medicina, de química, de física, de antropología, de tal suerte que nos hemos colocado pues dentro de uno de los primeros lugares en la policía con el estudio de las ciencias forenses. La biología obviamente tiene una parte muy importante en el desarrollo de una investigación criminal, porque desde un cabello que tiene información genética puede indicarse o señalarse al autor. Y eso es importante porque los juicios o los procesos, ¿no?, son ligados mucho a la autoría y a los motivos. Pero usted cuando ingresó a estudiar biología no estaba pensando en crimen, ¿no? Por supuesto, no, esa es una cuestión que se adquiere ya un poco por el mismo trabajo, las especializaciones que uno pueda realizar a nivel nacional o en el extranjero permite pues, que se pueda realizar un trabajo dedicado, científico, ¿no?, que pueda aportar a la administración de justicia. Muy bien. ¿Dónde estudió usted, doctor? En la Universidad Ricardo Palma. Muy bien. Quedó algo, no voy a decir en el tintero porque suele decir, ha quedado algo en el tintero, ha quedado en el ciberespacio una pregunta sobre los rayos X, cómo uno debe protegerse cuando va a sacarse una radiografía.
ingeniero Barreda, Sí, usted es el responsable de este tema. Agradecemos la llamada de la última que hubo, porque es un tema clave que todo el mundo debe de saber, y es parte de lo que un usuario diligente, un ciudadano, pues debe de ejercer sus derechos, no solamente conocerlos o pensar que alguien lo va a defender, sino cada ciudadano debe de ejercer sus derechos y exigirlos. Efectivamente, el tomar placas de rayos X, sean de tórax, sea de tratamiento odontológico, lo que fuere, requiere 3 condiciones básicas. La primera es que el que va a aplicar esta muestra, esta toma, haya sido licenciado, tenga formación, educación, capacitación, que sabe manejar los equipos. Si la vez pasada estuve en una clínica y vi su firma ahí. Efectivamente, no es de carácter permanente, sino tiene vigencia y temporalidad. Entonces, es necesario que todos los pacientes, en este caso, se percaten que están licencias vigentes y no vencidas. No son casos exactamente que han vencido las licencias. Entonces, ¿sabe manejar el equipo? Sí, pero no ha actualizado su licencia. La segunda es que los equipos estén calibrados, y eso es una medición objetiva. Y la tercera es que el ambiente donde está instalado estos equipos pues también tenga la protección suficiente. También es una tercera licencia. Y efectivamente, como nos decía la oyente, debe de usarse mandiles plomados, no de color, pueden ser de color blanco, pero deben de tener protección de plomo. Igualmente, o sea, puede ser de plomo pintado de blanco. Efectivamente. También está, por ejemplo, que las puertas, no son las puertas convencionales, deben de tener protección de material plomo. Y si se usa lentes, también lentes plomados. Entonces, agradezco muchísimo la llamada de esta oyente, porque nos ha permitido recordar que esto debemos de ser cuidadosos permanentemente. ¿Qué pasa si estamos en el pasillo de una clínica y no sabemos si en la habitación continua están tomando placas de rayos X? Eso. Entonces, debemos de saber que hay inclusive unos avisos, es una especie de un triángulo de color amarillo o de color rojo, dependiendo de la gravedad, y reconocer el símbolo de radiación. Entonces, el llamado es para todos los profesionales y todas las instituciones vinculadas al uso de estos equipos, que cumplan con la normativa, pero también los usuarios que hagan respetar esta normativa, y finalmente la invocación a las autoridades, ya sea el Ministerio de Salud o las autoridades competentes, es que solamente se hace cuando es necesario ese despistaje. No es correcto exigir tomas de placas masivas porque es un requisito, no es así. Solamente cuando sea necesario se deberá de exigir esta prueba, pero no de manera indiscriminada. Gracias. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Barreda. Este programa Encuentro con la Ciencia está directamente relacionado también con la salud de los peruanos. Ciencia es conocimiento, y el que conoce se protege mejor. Cualquier consulta, recuerden, 225-3344, 225-3344 o 224-2363. Otro riesgo que tenemos en Lima, sobre todo, es la atmósfera, el aire, ¿no? Lo que respiramos. Ya también hemos visto el agua, etcétera. Sobre este tema hemos invitado al biólogo Pedro Carrillo Arteaga, que es gerente de operaciones del Green Council S.A., evaluaciones ambientales y monitoreos. ¿Cómo andamos en el ambiente? Gracias. ¿Podemos sentirnos tranquilos? Sí, gracias por la invitación, doctor Montoya. Sí, nos podemos sentir tranquilos. Gracias. Bueno, solo voy a comentarle que en los últimos años la importancia sobre el medio ambiente ha tomado calada en el Perú, dándose mayores normas, algunos parámetros, límites, estándares de calidad, ¿no? Sin embargo, la biología, con sus innumerables especialidades que tiene, ha podido entrar en esta época a identificar dentro de la parte biótica y del ecosistema la importancia de especies.
en estos estudios ambientales últimamente que se vienen dando en nuestro país, el biólogo juega un rol importante al identificar especies de ecosistemas, tanto de flora y fauna terrestre o acuática, los cuales son importantes dentro del ecosistema, identificando la salud del ecosistema, ¿no? Entonces, identifica especies que son claves para el ecosistema. Entonces, esta identificación permite a estas evaluaciones ambientales a tomar unos planes de monitoreo o estrategias de intervención de los proyectos. Entonces, ese es el rol importante del biólogo. Y a ello también permite hacer evaluaciones pues, en lugares donde a veces están muy lejos de las poblaciones, permitiendo identificar especies nuevas, especies endémicas, ampliando los rangos de distribución de algunas especies, ampliando los rangos altitudinales de algunas especies, ¿no? Entonces, que nos permitan tener claro cómo está la salud del ecosistema para su monitoreo antes, durante y después de... Gracias, amigo, por estar con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Estamos en un programa especial dedicado a la biología y a la sociedad. Ahora vamos a entrevistar, vamos a conversar con la bióloga Marilú Buchón Corrales, que es vocal del Colegio de Biólogos del Perú, pero sobre todo es jefa del programa de bitácoras de pesca, ella del Instituto del Mar del Perú, en evaluación de recursos pesqueros. Decíamos que las mujeres ahora están tomando las jefaturas, hay que preocuparse los hombres, ¿no? Deben ponerse más aplicados. Pero en este caso nos va a hablar de una cosa muy interesante, porque el Perú se dice que es un país de muy grandes recursos biológicos en el mar. Hemos sido alguna vez el primer productor de harina de pescado y nos preocupamos que puedan venir barcos extranjeros a llevarse nuestros peces. La doctora Marilú Buchón nos va a explicar un poco cuáles son esos recursos que tenemos, cuáles son los riesgos de perderlos, cómo hay que hacer para que esto sea sustentable. Buenos días. Sí, mi trabajo dentro del Instituto del Mar es en la parte de evaluación de recursos. El interés del instituto es poder sostener los recursos a través del tiempo. En nuestro país es uno de los principales productores de harina en el mundo, seguimos siendo uno de los primeros, pero realizamos evaluaciones tanto directas a través de cruceros de evaluación como evaluaciones indirectas mediante modelos matemáticos para poder saber cuánto hay, dónde está, en qué estadio sexual se encuentran y cuánto es que se puede extraer y en qué momento. Entonces, bajo esos conceptos, los biólogos que trabajamos dentro de la institución podemos saber primero qué recursos están disponibles, cuáles son los recursos potenciales, cuál es la biodiversidad del mar peruano, la gran riqueza que tenemos, no solamente en cuanto a recursos macroscópicos, sino también en cuanto a la parte de plancton marino, que también tiene que ver mucho la biología en la determinación del fitoplancton y del zooplancton marino, ¿no? Para poder ver cuál es la productividad del mar y también relacionarlos con los eventos que cada cierto tiempo aparecen en nuestro mar, como son el Niño, la Niña, ¿no? Y ahora los cambios climáticos. Entonces relacionamos todo para ver también la salud del ecosistema y ver cómo están y poder dar las recomendaciones al gobierno a través del Ministerio de la Producción para ver cuál es el momento preciso y cuáles son las cuotas de determinados recursos pesqueros. A mí me contó un biólogo antiguo, no quiero decir su nombre para no comprometerlo, en la época del gobierno militar, el ministro de Pesquería convocaba a los biólogos para decirles sobre la veda, preguntarles, ¿hacemos veda o no hacemos veda? Y los biólogos decían, hay que hacer veda para proteger, estamos en riesgo de perder los recursos. Entonces el ministro llamaba a un pescador de Chimbote, le decía, ¿usted está de acuerdo? El pescador decía, no, hay bastante pescado, ¿ven? Ellos saben más que ustedes. ¿Eso usted sabía o no? Bueno, ha habido determinadas épocas de que tal vez los
los gobiernos han hecho caso omiso a las recomendaciones que ha hecho, digamos, la parte científica, ¿no? Pero yo creo que la experiencia a través del tiempo, e inclusive el colapso de la anchoveta, que no solamente fue por una sobrepesca, sino también por un evento del Niño y algunas fallas en el tratamiento del recurso, eso han ayudado para que, digamos, el gobierno se diera cuenta y los diferentes gobiernos se dieran cuenta de que las recomendaciones que da el Instituto del Mar se deben tomar en cuenta para que los recursos puedan ser sostenidos y las generaciones futuras podamos disfrutar de esto, ¿no? Así como lo han hecho las anteriores. ¿Jura usted que no le han obligado a cambiar su informe? Lo juro, lo juro. Bueno, amigos, estamos en la biología y la sociedad. Tienen ustedes las últimas oportunidades para llamar al 225-3344, 224-2363. También aprovecho nuevamente esta oportunidad de controlar el micrófono para invitarles mañana a las 5:30 de la tarde a la Cámara de Comercio de Lima, en Gregorio Escobedo, Urbanización San Felipe, al encuentro científico internacional extraordinario organizado por la Red Internacional de Ciencia y Tecnología y la Cámara de Comercio de Lima, para responder a una pregunta. Los expertos que van a estar allí, físicos, químicos, ingenieros, empresarios: ¿qué tipo de Ministerio de Ciencia y Tecnología requiere el Perú para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación? A las 5:30 la Cámara ofrecerá un refrigerio para que a las 6 en punto empiece. Ahora hay que poner, dicen, el refrigerio antes y no después, porque habían reuniones que la gente llegaba justo al final para tomar el... Son técnicas modernas, ¿no? Amigos, entonces estamos en Biología y Sociedad. El presidente del IPEN, el ingeniero Carlos Barreda, está con nosotros porque el Instituto Peruano de Energía Nuclear es interdisciplinario. Es una cosa increíble en ese instituto, como hay ingenieros electrónicos, físicos, químicos, biólogos, y los biólogos son los reyes porque siempre nos paran metiendo miedo sobre los efectos de la radiación. Sin embargo, Berta García nos dice que no hay que tener mucha preocupación porque ya se están tratando las cosas bien. Incluso en Fukushima ha habido gran cuidado y no hay, digamos, consecuencias fatales. ¿Por qué preocuparse? Una llamada tenemos. ¿Aló? Nombre y lugar donde llama, por favor. Sí, mi nombre es Boris Sánchez, soy de Breña. Sí, dígame. Sí, quisiera preguntarle con respecto a los rayos X. Mire, yo estuve enfermo de tuberculosis en el año 2000 y me tomaron placas de rayos X. Y después para curarme fue difícil porque sangraba cuando hacía muchos esfuerzos, fuerza o pesos. Y pues escuché por la radio que, o sea, que no se debe hacer eso porque, o sea, es una herida y los rayos X es perjudicial para el paciente. Pero sin embargo se sigue haciendo las postas médicas. Y es más, escuché sobre las puertas que deben tener protección de plomo, pero en la posta acá de Breña y de otros lugares es una puerta, o una puerta de madera. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, yo ya tengo tiempo ya que me he curado, pero ahora cuando hago fuerza me duele la espalda y a veces sangro por la llaga que ha cicatrizado, después vuelve a sangrar y estoy en ese plan, ¿no? Me curo y otra vez sangro, ¿no? Muy bien. Bueno, esa preocupación, en primer lugar debo decirle que no tiene que ver con los rayos X, esos dolores, porque los efectos de la radiación son cáncer, pero no hacer sangrar las heridas más de lo que están sangrando. Otra llamada. Nombre y lugar donde llama, por favor. Marilena del RIMAC. Sí, dígame, Marilena. Sí, buenos días. Mi consulta para el especialista, mire, yo, voy a hablar del otro lado, ¿no? Yo soy profesora en la salud, aunque no tengo que ver con lo que es, pero sí trabajo al lado de, digamos, el container, porque es el hospital municipal, donde se toman rayos X. Bueno, yo hice la consulta si había un peligro, porque justamente mi escritorio está directamente al frente y solamente protegido por los containers, que es metálico, ¿no? Entonces, más que nada mi preocupación es saber si de alguna manera yo como profesora también estaría expuesta
o si es cierto que el material maritornado hace un bloqueo. Esa es mi consulta. Gracias. Brevemente, ingeniero Barreda, usted está muy solicitado, la gente se preocupa por los rayos X. Bueno, primero agradecer la pregunta de Boris Sánchez de Breña, también de Marilena de Rima. Efectivamente, mencionar que para el caso de la tuberculosis, la técnica de los rayos X es para detectar si existe o no, pero luego ya es trabajo de los médicos. Efectivamente, si ya le han logrado controlar, efectivamente podría usted regresar al médico y que vea quizás la fragilidad de los vasos sanguíneos, quizás vitamina K, pero ya es un tratamiento médico y quién mejor que el tratante y que lo ha logrado recuperar. En cuanto a la protección, puede verse externamente que las puertas son de madera, pero internamente tienen o deben de tener esta protección de plomo. En cuanto a la cercanía de lugares en los que hay este tipo de irradiación o lugares laborales, sí agradecer la pregunta porque existe mucho temor a lo desconocido y se puede perfectamente monitorear y detectar. Existen sensores, así como por ejemplo si queremos saber la temperatura, pues existe termómetro. Del mismo modo hay formas de asegurar y garantizar que la radiación que se usa en cualquier ambiente, sea de almacenamiento, sea porque lo usa, sea para aplicaciones industriales u otros, está o no dentro de los límites máximos permisibles. Entonces, agradezco mucho esas dos preguntas. Pueden ingresar también al portal de IPEN, es www.ipen.gov.pe, y allí hay información y pueden acceder con gusto y estamos a su disposición. Y para inscribirse e informarse sobre lo que hace la Red Internacional de Ciencia y Tecnología, al cual ustedes están invitados a formar parte, ingrese a la página web www.encuentrocientificointernacional.org. Infórmese, entre al mundo del conocimiento, entre a la sociedad del conocimiento. El siglo XXI es el siglo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y ahora que pronto tendremos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, tendremos también una política científica y tecnológica con recursos, con el 1% del PBI en ciencia y tecnología dentro de 5 años. Significa, ingeniero Barrera, que tendrá usted un montón de plata, Limarbe también, todo el mundo va a estar muy bien, y nosotros felices. Los invito a la próxima semana a la misma hora, a las 10 de la mañana, para responder una serie de preguntas que no se han quedado en el tintero, sino en el ciberespacio. Prometemos atender su llamada la próxima semana. Hasta entonces, amigos.